de hoy y mezclar los temas, ¿no? Los reclamos en Traiventos, ¿no? Por la sobrefacturación. Sí, claro. Es lo que yo le iba a comentar. ¿Sabes qué? Yo quería acotar a un comentario que hizo el director. Perdón, paréntesis, que al final se arreglaron. Sí, porque era un problema de existió el reclamo y se arregló. Eso también cabe decirlo. No, una cosa interesante que yo creo que conviene profundizar y complementar de lo que dijo el director sobre los reclamos. Él mencionó la URSEA. La URSEA es la Unidad Reguladora de Servicios de Electricidad y Agua. Es el organismo que supervisa que tanto la UTE como la OCE brinden en condiciones adecuadas, según los parámetros y los protocolos aprobados, el servicio. Cuando hay algún problema, uno puede dirigirse a la UTE directamente, como decía el director, a la oficina comercial, o puede plantearlo también a la Unidad Reguladora de Servicios de Electricidad, que oficia como una especie de abogado de defensa del consumidor. Es como, ahí está. O sea, es la defensa del consumidor vinculado a la electricidad o al agua. O sea, con cualquiera de los dos lugares se puede canalizar la inquietud. Porque, a ver, pero en la práctica, cuando uno tiene la sospecha de que se te fue, viste, la factura al diablo, y decís, no, acá tiene que haber algún problema, por lo general, pregunto, pero pague primero y quejese después, ¿no? Sí, pero me consta, yo tengo ejemplos muy concretos de casos en los cuales a veces toma un poco de tiempo, la UTE lo toma con mucha seriedad, investiga la denuncia. Conozco el caso, por ejemplo, de un productor rural que algunos animales murieron porque tomaron contacto con una torre eléctrica allí, era responsabilidad claramente de la UTE, hubo una investigación muy a fondo y finalmente la UTE resarció. Es decir, se investiga y cuando se llega a la conclusión de que efectivamente hay responsabilidad, se procede o a compensar la pérdida que se produjo, o como tú decías, por ejemplo, cuando un comerciante se le echa a perder mercadería, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene una heladera, por ejemplo, si se comprueba que fue un problema de la UTE, también se pero la UTE yo me imagino que también tendrá un respaldo de razones de fuerza mayor. Sí, claro. ¿O no? No, porque está obligada, o sea, depende del caso, pero en general el contrato es muy claro. O sea, uno contrata un servicio a la UTE bajo determinadas condiciones, tanta carga, tanto voltaje, etcétera, etcétera. O sea, hay un incumplimiento de contrato. Bueno, Marta lo puede decir mejor que yo. A eso voy. Cuando vos haces un reclamo, por ejemplo, porque tenés la tensión más baja de 220 y llamás, te digo porque ha pasado a muchos lados que se le queman los electrodomésticos, lo que te dicen es que ellos tienen un margen, que si lees la letra chiquita, que puede oscilar. Y que si tu electrodoméstico no es de los buenos y justo queda en ese margen y se quema, eso es fuerza mayor y no te lo reembolsan. Uno, otro, la otra. Si vos haces una queja por una factura, el acto administrativo del recurso, es decir, la queja, no tiene efecto suspensivo. Entonces tenés que pagar porque si no seguís acumulando los intereses y después recién que se dilucide si efectivamente tenías razón, te lo reintegrarán a posteriori. Sí, te lo descuentan. Bueno, es lo mismo. O sea, no te devuelven el dinero. El desembolso en el momento lo tenés que hacer. A nosotros, en mi caso, nos pasó que yo tengo una pollería. Y en la pollería vinieron un día y nos cortaron la luz. ¿No habías pagado las facturas? Habíamos pagado todo, tuve que llamar a UTE, pasar todos los códigos, pero mientras tanto estaba sin luz. Sí, claro. Y la mercadería, a mí nadie me reembolsó nada. Y además había un costo de reposición de luz. Y además otra cosa, estuve todo el día sin luz, a esperar al otro día, al mediodía, sin poder trabajar, hasta que viniera la UTE y me dijera por teléfono, disculpe, le vamos a mandar a poner nuevamente el servicio y suerte en pila. Pero si tú hubieras hecho el reclamo, explicando la circunstancia, cómo pasó y la secuencia de los hechos, muy seguramente hubieran atendido... No, quiero decir, pero lo de la URSEA, por ejemplo, el pedido para que te reembolsen el gasto ocasionado por ese problema que no era imputable al comercio, en este caso a ti. O sea, si fue un problema de la UTE debería hacerse cargo y seguramente falta de información no te permitió llegar a eso. Pero si lo hubieras hecho, seguramente hubieran reembolsado la pérdida. Es cierto que a veces nos quejamos de muchas cosas, pero yo no sé si sabemos quejarnos. Porque nos quejamos hasta con pereza. Entonces, no somos ni diligentes en el reclamo, ¿no? No, lo que pasa es que para... No sé qué opinan, pero... No, es que para hacer el reclamo, tenés que seguir una cantidad de pasos que a veces decís, relación costo-beneficio. Voy a perder 2 mañanas enteras yendo y llenando papelitos para que después me reembolsen dentro de 3 meses. Deja, ya está. Capaz que lo perdés. Eso seguramente es cierto. Pero eso no es imputable a UTE, entonces. No, está bien. Lo que pasa es que en realidad... No es imputable a UTE. ¿Sabe lo que dice la gente? Que tendría que ser automático. Una situación como la de Sandra, automáticamente... No, eso no va a ser nunca porque es el Estado. El Estado te va a hacer pasar todos los pasitos de llenar los formularios, presentarte en las oficinas. No, pero, a ver, dos cosas. Y lo último, y vamos al tema, Dos cosas. Sobre negocios y grandes empresas no entiendo nada. Imagino por una conclusión a la que insinuó el director que
Si la actitud fuera yo me quejo y me devuelven el dinero, de alguna manera se prestaría a manejo irregularidad de la queja como herramienta de yo zafar de mis obligaciones, por lo menos por un tiempo, ¿verdad? Ese es un asunto que creo que cualquiera lo entiende. Pero después hay otro tema que sería lindo para debatir y es en qué medida nosotros, los ciudadanos, más allá de la esfera pública o privada, estamos siempre contestes en hacer valer nuestros derechos y tener la política, no de la queja que creo que se plantea mal, sino de la legítima exigencia de mis derechos. Sí, pero en el ámbito no con la público pereza y la en el ámbito dejadez, privado, sino con diligencia. Exacto. Saber dónde ir, Bueno. dedicarle tiempo. Todo es tiempo y esfuerzo, en definitiva, ¿no? Así es. Ay, tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo es algo de lo que saben y mucho los integrantes de nuestra aerolínea de bandera uruguaya. Nicolás de los Santos, vicepresidente de ALASU, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias por la invitación. Cuando presentaba el tema hoy temprano, en realidad a lo primero que hacía referencia era a que más allá de cuál sea la realidad económica o financiera que atraviesa ALASU hoy, lo cierto es que están todas las lupas puestas allí, ¿no? Y que a veces no sucede con otras empresas. Pero acá es inevitable que sea así. ¿Crees que hay otra alternativa? ¿O entendés que sea así? Porque es un esfuerzo de todos los uruguayos ALASU en realidad, ¿no? Lo entiendo, gracias por la invitación No, para por favor. empezar. Lo entiendo, en ese sentido lo entiendo. Entiendo que tengamos que estar todo el tiempo por ahí explicando muchas veces por demás, porque evidentemente es plata que aportó todos los uruguayos. A veces cuesta seguir el hilo en eso y entenderlo el hilo en ese sentido y mantener esta postura todo el tiempo, porque también los préstamos que salen del Banco República y después no son pagos por empresas que cierran, como aconteció el año pasado, y son cifras mucho mayores a las que nos han prestado a nosotros, también las pagan todos los uruguayos y por ahí se cuestiona menos. Entonces es como complicado. O sea, hacer te ese parece injusto equilibrio. en realidad un poco, ¿no? ¿Qué, perdón? ¿Te parece un poco injusto entonces que esté Me toda la parece, presión sobre...? en algunos casos, demasiado hostigamiento en algo que se entiende, pero que podríamos mantener un poco de equilibrio y trabajar un poco más tranquilos. Bien. Me gustaría la opinión de ustedes sobre este punto en particular, pero tenemos que hacer una nueva pausa, ¿me permiten? Vamos a saludar a Vero para que abra todas las vías de comunicación. Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria. Gracias. El gusto de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto a las empresas es la siguiente. ¿Es viable el esfuerzo cooperativista? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 y a nuestro Facebook estabocasmia12. Si además quieren que su comentario salga al aire para poder leerlo en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Hoy justo en un almuerzo, un extranjero que vino acá a trabajar 4 años me decía, cuando en el 2012 vine a Uruguay, me quedé trancado en Brasil porque cerró Pluna. Entonces no tenía vuelo para llegar a Montevideo. 14 horas me comí en el aeropuerto. Y ahora que me quiero ir, traté de hacer la reserva para viajar ahora en agosto y tampoco podía reservar porque tampoco había vuelos. A ver, ¿qué pasa hoy? Doy una explicación. Sí. Nosotros, desde que este problema lo tuvimos desde que se inició la operativa, desde enero de este año. ¿Por qué? Porque DINASA, que es la Autoridad Aeronáutica, es una interpretación de lo que es la reglamentación que a su vez Uruguay aplica a partir del año pasado recién, que es la reglamentación regional. Nosotros antes aplicamos la reglamentación uruguaya. Nosotros en medio del proceso de certificación, DINASA decide migrar de esa reglamentación a la regional. A la regional. Y, ¿qué dice esa reglamentación? No, tiene cosas parecidas y otras que cambia, la verdad que cambia contundentemente, pero digo, el tema es que Uruguay decide cumplir la rajatabla y no armonizarla como hicieron otros países de la región. Con la realidad de las Con la posibilidades. realidad uruguaya, exactamente. ¿Y en qué apretaron ahí, por ejemplo? No, hay varias cosas, pero entre esos, por ejemplo, era la interpretación de que si se necesitaba un espacio físico,
quiero explicar esto claro porque es el porqué de las publicaciones mensuales en su momento y ahora este desfasaje entre julio y agosto. DINASA interpretaba, ahora ya no, interpretó todo este tiempo que se necesitaba un espacio físico, por ejemplo en Aeroparque, en las distintas bases, para tener una rueda, aceite, no queda claro qué tampoco, es una interpretación. Aeroparque no tiene ese lugar, entonces DINASA no reconoce la salida del vuelo de Alas Uruguay como vuelo regular, Argentina sí lo hace, Paraguay sí lo hace, entonces desde Uruguay salimos con vuelos no regulares, que para el pasajero es lo mismo, no tiene mayor cambio para el pasajero, pero para este tipo de cosas sí. Nosotros salimos con vuelos no regulares y aterrizamos en Argentina y en Paraguay como vuelos regulares. Todo eso por una interpretación que hizo hasta hace poco tiempo la DINASA por la falta de ese espacio físico. Eso, al no ser regular, hace que no podamos publicar más allá de lo que autoriza DINASA. Y eso llevó a que enero se pudiera publicar hasta febrero, febrero hasta marzo, y así, hasta que logramos Entonces, si tú querés viajar y reservar... No, ahora ya cambió, ahora porque la interpretación... Ahora DINASA interpreta que no es necesario el espacio físico. Bueno. Y a su vez tuvimos... Bueno, se flexibilizó ese aspecto, digamos. Sí, cambió la interpretación, digamos. Bien. Entonces ahora sí estamos autorizados a publicar por más tiempo. Esa es la explicación real de por qué no había hasta hace una semana vuelos publicados en agosto y en septiembre. Antes de ir al estado de situación real, ¿qué opinan sobre esa, no sé si llamarlo presión u observancia exquisita que hay sobre Alasur? ¿Es correcto? ¿Es exagerado? ¿Hay algo político de fondo, de pegar a un lado o al otro? ¿Qué se está cobrando? Yo, ¿Y a quién? Si me permitís, tengo una visión puntual de este momento. O sea, yo fui muy crítico de la generación de esta empresa, porque entendía que los uruguayos estábamos haciendo un gran esfuerzo para mantener una línea de bandera y era dudosa la importancia de mantener una línea de bandera. Pluna había sido consuetudinariamente deficitaria durante toda su historia. Entonces había que analizar si Uruguay podía realmente tener una línea de bandera. Hoy tengo una posición realmente distinta. Yo soy empresario, soy un pequeño empresario. Entonces, independientemente de que puedo tener una visión crítica del enorme esfuerzo que hicimos todos los uruguayos para desarrollar este proyecto, por otro lado, hoy siento que no debemos hostigar a una empresa que está en el mercado y que está tratando de salir adelante con dificultades, sino que tenemos que mantener un prudente silencio, un cauto silencio, para que encuentren los caminos que la hagan viable. Porque si nosotros todos le tiramos nafta a este fuego, obviamente estamos perjudicando aún más una empresa que en su origen no estaba de acuerdo yo que se hiciera, pero que ahora que está hecha tenemos que tener un respetable silencio. Bien, ¿alguna otra mirada? Si la pregunta está planteada desde el punto de vista de si hay una justificación, yo no le diría hostigamiento, sí le diría una observación muy cercana, muy directa. Si hay una justificación, yo diría que sí, que la hay. La hay, en primer lugar, porque es una empresa que surge en un contexto muy complejo, como fue todo el proceso de Pluna, que no lo vamos a recordar ahora. Surge en condiciones financieras que dependen absolutamente del Estado, pero que además de todo eso estuvo acompañado todo el proceso de muchas dudas sobre los aviones, la certificación, los motores. Permanentemente había información que no se refería a este detalle burocrático de si tiene un espacio físico en el aeropuerto. No, esto es una anécdota. Es un detalle, no, es un detalle. Pero quiero decir, pero no es un detalle que afecta... No es un detalle. No, pero no afecta a la seguridad del pasajero, que tenga un lugar para guardar el aceite en Aeroparque. Ahora, lo que sí genera duda es si se demora una certificación porque el motor del avión ucraniano no sé qué le faltaba y cuántas horas de vuelo tenía, y todo eso se informó, y yo creo que estuvo bien que se informara, y eso sí genera duda, pero no desde el punto de vista burocrático, sino que tiene que ver con la seguridad. Entonces, ese tipo de noticias, en la medida en que fue pasando el tiempo, no se habilitaba la operativa, ahondaba la duda. Y la otra... ¿Tú crees que la duda viene por el lado de la seguridad de las aeronaves? No, estoy poniendo sobre la mesa las noticias... Aparte hablamos de información. Perdón, pero estoy poniendo dos cosas. Primero, este tipo de informaciones que todos las leímos en la prensa, todos las leímos. Es información, o sea, Bueno, la gente lee información. Y la segunda cosa que me parece que sí, esto es una cosa que yo creo que tiene fundamento, es, hasta donde yo tengo entendido, es la única cooperativa aeronáutica del mundo. ¿No es? Hay otras que no somos cooperativa. Bueno, No ¿qué somos son? cooperativas. Bueno, pero empezó como un anónima. emprendimiento
cooperativo. La idea evidentemente que surge cuando se llega al Fondes es el de cooperativa. Para jurídicamente es una sociedad anónima, no somos cooperativas. El camino que se empezó a recorrer era bajo el formato de la cooperativa, porque además es una cosa que la pregunta tiene que ver con las cooperativas. La pregunta que estamos haciendo tiene que ver con la cooperativa. Con la pregunta está mal hecha. Entonces, digo, estamos basándonos en un emprendimiento que hasta ahora la sociedad uruguaya entendía que era un emprendimiento cooperativo. Jurídicamente no puede ser cooperativa porque tiene la responsabilidad civil. Todos esos elementos que yo estoy mencionando forman parte de un escenario que a la gente le llama la atención. Y yo creo que está justificado que se busque información, se pregunte, es totalmente justificado. Pero con relación, ya vamos, vicepresidente, pero con relación a la pregunta de Victoria, que creo que de alguna manera está directa o indirectamente jugando un rol, hay obviamente un tratamiento desigual en cuanto a la información y al juzgamiento que los medios de comunicación muy particularmente, y probablemente buena parte del público, no creo que demasiado tampoco, se hace acerca de Alas Uruguay y que obviamente no es un tratamiento igual para con otros emprendimientos y otras sociedades anónimas. Ese es un hecho objetivo. Que también tienen, están financiadas a través de préstamos del Estado también, ¿no? Sí. Como muchísimos otros emprendimientos que tienen préstamos de instituciones financieras del Estado, muchos de los cuales nos dejaron adentro. Sí, y nadie han visto repercusiones. Y de los cuales no sabemos nada. El problema no es que tengan préstamos del Estado. Creo que el problema es el origen de la empresa, cómo vino de dibujado el tema y a su vez el gran síndrome del Estado uruguayo de ser Superman, ir al rescate de esa empresa. Eso es lo que está en la base. Ahora, yo creo que, concuerdo con Álvaro, una vez que ya decidieron poner las fichas en la empresa, bueno, déjenlos respirar, porque si no, no van a poder caminar. Ese es el tema. Entonces, digo, ya está, o sea, la plata la pusieron, que quizás no tendrían que haberla puesto, bueno, lo tenían que haber discutido antes. Ahora ya lo pusieron, déjenlo funcionar. Porque es como cuando se rescataron los bancos o como se rescataron otras cosas. Déjenlo funcionar, denle un tiempo. Después, pídanle cuentas. Esta fue la velita prendida del socialismo del expresidente Mujica, ¿no? Todo el proceso del Fondes, del salvataje de las determinadas empresas para que tuvieran formato cooperativo y que pudieran autogestionarse. Las empresas que se decía, por ejemplo, nosotros no queremos hacer dinero, queremos simplemente rescatar para el salario. O sea, realmente las empresas en el mundo de hoy no funcionan así, con gente que dice quiero rescatar para el salario. Las empresas funcionan cuando estoy totalmente de acuerdo y es un mamarracho y ahí también hubo influencia política mujiquista porque el señor dueño de Fripur es íntimo amigo del presidente Mujica y permitió el presidente, le pagó la banda presencial, permitió... No se me mueve un pelo en ese tema. Entonces, a lo que voy es a que la influencia política en el mundo empresarial siempre es muy complicada. Desde el neovallismo de Valle Verde es complicado. En la medida que el Estado pone sus recursos al servicio de empresarios, se distorsiona la realidad. Todo esto se ha dicho en... Bueno, hoy cuando se está discutiendo la exoneración de impuestos de privados para privados, lo que se está discutiendo también es, en el fondo, si no hay dirección ideológica, política, en la ayuda o colaboración o subvención de privados. Un poco de fondo lo mismo. A ver si las políticas no las tendría que dirigir el Estado y no un privado. Cambiamos de tema, entonces. Cambiamos de tema. Está. Ay, me perdí de lo último. ¿Qué dijiste? Las donaciones. Políticamente, también ahora hay unos señores en el Parlamento que decidieron que hay 5 instituciones privadas que no deben recibir donaciones. Bueno. Si cambiamos de tema, puedo hablar sobre ese tema. En realidad, perdón. Los políticos metiéndonos en la vida privada. Tomo el control del asunto porque fue mi culpa, porque en realidad yo introduje, asociando un poco lo que está en el fondo del debate ahora de la exoneración impositiva. Y es que de alguna manera lo que muchos increpan es que sean privados que de alguna manera, a través de sus donaciones, tienen influencia en empresas privadas, de la educación, por ejemplo, cuando se supone que es el Estado el que debe direccionar las políticas públicas. Pero vamos a volver a... ¿Me permiten? Yo quiero viajar, ¿entendés? Quiero subirme a un avión. Quiero viajar un poquito al pasado y hablar sobre el tema de la información. Yo creo que lo que ha habido es demasiada desinformación, no información.
porque yo tomo como información, si bien entiendo el concepto y el significado de lo que es la información, lo que es real, yo tomo como información eso. Lo otro me parece que es desinformar y creo que desde ahí, desde ese lugar ha habido como una campaña. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo de los motores, por ejemplo, lo del avión, por ejemplo, lo de que... el avión ucraniano, el motor... Sí, el avión volaba en Ucrania, no hay aviones ucranianos, la fábrica está en Estados Unidos, son aviones estadounidenses, volaron, los aviones que están volando para nosotros volaron para Air France, después volaron en Ucrania y de ahí nosotros los trajimos. La trazabilidad de ese motor famoso, hoy en día esa trazabilidad se puede demostrar, en aquel momento no, para Dinasia, hoy en día sí. Para que se entienda un poco por qué la demora en el proceso de certificación. Y no simplemente porque el motor no tenía trazabilidad. Evidentemente el motor tiene trazabilidad, si no, no podía haber volado. Ese avión voló hasta un día antes de ser entregado a Dallas, Uruguay. Y vino volando aparte de Ucrania hasta acá. Es imposible que un avión no tenga trazabilidad. Dinasia entendía que no estaba demostrada de la forma que tiene que estar demostrada, que hoy en día entiende que con una prueba del motor se puede demostrar la trazabilidad de ese motor. Pero eso, por ejemplo, fue desinformación. La demora... No hubo desinformación. O sea, Dinasia tenía esa posición y eso fue lo que se informó. Pero no es que el motor no tiene trazabilidad o que el motor no sirve. Eso yo estoy hablando de la información que trascendió. Bueno, pero es un tema de burocracia. Hablando de información, ¿se van a desprender de un Boeing? Si eso es verdad, vamos de los 3 aviones que tenemos, y eso lo que pasa es que lleva varias cosas, Victoria, por eso es como complicado contestar una cosa solamente sin volver un poco para atrás. Entonces, negociamos, la pausa y le das el marco a la respuesta. una forma, porque si no queda como colgado. Perfecto. Hacemos una pausa y ya venimos.